Eric del Castillo murió repentinamente mientras hacía ejercicio. Ha fallecido un hijo del famoso cantante Roberto Carlos. Roberto Carlos, uno de los cantantes brasileños más famosos del mundo, y traductor de clásicos como Un millón de amigos, Camionero y El gato está triste y azul, vive uno de estos momentos, el más difícil de su vida. Tras la muerte de su hijo Roberto Carlos Braga II, alias Dudu Braga, Dudu, para nosotros eres inolvidable e insustituible. Hasta luego. Es el mensaje que publicó Roberto Carlos en Twitter antes de esa pérdida. El hijo del artista tiene 52 años, y lleva muchos años luchando contra el cáncer. Murió en el hospital israelita de Sao Paulo, Brasil. Al igual que su padre, Dudu se acercó a la música, pero como productor. Toca la batería e incluso tiene un programa de radio en Portugal. A los 23 años perdió la vista a causa de un glaucoma, que le fue descubierto al nacer. Mi cáncer reapareció el año pasado, aparecieron 3 pequeños puntos en el peritoneo, la membrana que rodea el abdomen. Hice el tratamiento, me recuperé y, el cáncer, volvió hace un mes. Empecé a tener una recaída y tuve que volver al hospital. Mi sistema digestivo es propenso a la inflamación, dijo en una entrevista para la revista Quién, de Brasil. Roberto Carlos, quien cumplió 80 años el 19 de abril de este año, y quien ha vendido más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera, había enfrentado previamente el duelo tras la muerte de su hijastra Ana. Paula Rossi sufrió un infarto en 2011, mientras el artista se preparaba para recorrer sus 70 cumpleaños. Mi cáncer reapareció el año pasado, aparecieron 3 pequeños puntos en el peritoneo, la membrana que rodea el abdomen. Hice el tratamiento, me recuperé y, el cáncer, volvió hace un mes. Empecé a tener una recaída y tuve que volver al hospital. Mi sistema digestivo es propenso a la inflamación, dijo en una entrevista para la revista Quién, de Brasil. Roberto Carlos, quien cumplió 80 años el 19 de abril de este año, y quien ha vendido más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera, había enfrentado previamente el duelo tras la muerte de su hijastra Ana. Paula Rossi sufrió un infarto en 2011, mientras el artista se preparaba para recorrer sus 70 cumpleaños. Mi cáncer reapareció el año pasado, aparecieron 3 pequeños puntos en el peritoneo, la membrana que rodea el abdomen. Hice el tratamiento, me recuperé y, el cáncer, volvió hace un mes. Empecé a tener una recaída y tuve que volver al hospital. Mi sistema digestivo es propenso a la inflamación, dijo en una entrevista para la revista Quién, de Brasil. Roberto Carlos, quien cumplió 80 años el 19 de abril de este año, y quien ha vendido más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera, había enfrentado previamente el duelo tras la muerte de su hijastra Ana.
Paula Rossi sufrió un infarto en 2011, mientras el artista se preparaba para recorrer sus 70 cumpleaños. Empecé a tener una recaída y tuve que volver al hospital. Mi sistema digestivo es propenso a la inflamación, dijo en una entrevista para la revista Quién, de Brasil. Roberto Carlos, quien cumplió 80 años el 19 de abril de este año, y quien ha vendido más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera, había enfrentado previamente el duelo tras la muerte de su hijastra Ana. Paula Rossi sufrió un infarto en 2011, mientras el artista se preparaba para recorrer sus 70 cumpleaños. Empecé a tener una recaída y tuve que volver al hospital. Mi sistema digestivo es muy propenso a la inflamación, dijo en una entrevista para la revista Quién, de Brasil. Roberto Carlos, quien cumplió 80 años el 19 de abril de este año, y quien ha vendido más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera, había enfrentado previamente el duelo tras la muerte de su hijastra Ana. Paula Rossi sufrió un infarto en 2011, mientras el artista se preparaba de gira para celebrar sus 70 cumpleaños.